El día de hoy, el Grupo 1 les presentará un documental acerca del poemario Trilce de César Vallejo. Trilce es una obra fundamental de la poesía moderna escrita en 1922. Este libro representa una ruptura radical con los cánones de la poesía tradicional. Vallejo utiliza el lenguaje experimental y expresivo que refleja su visión del mundo como un lugar de incertidumbre y caos. En este documental exploraremos los orígenes, el contenido y la influencia que tuvo Trilce. Entrevistaremos a especialistas en la obra de Vallejo, así como también a lectores y admiradores de su poesía. A lo largo de este documental descubriremos cómo Trilce es una obra que sigue siendo relevante incluso hoy en día. Es una obra que nos habla de las condiciones humanas y también de la búsqueda de sentido en un mundo que a menudo incluso parece absurdo. Este documental es una oportunidad para conocer mejor una de las obras más importantes de la poesía universal moderna. Trilce es una obra que nos habla de la condición humana, de la búsqueda de sentido en un mundo que a menudo parece absurdo. La vida de César Vallejo estuvo marcada por una profunda influencia literaria peruana y mundial. Nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, Perú. Falleció el 15 de abril de 1938 en París, Francia. Su vida estuvo llena de desafíos y dificultades, pero su legado literario perdurará hasta hoy. Vallejo creció en una familia humilde y enfrentó la pobreza y la discriminación desde una edad muy temprana, pero sin embargo su pasión por la escritura lo llevó a estudiar en Lima y convertirse en maestro. A lo largo de su vida experimentó con diferentes estilos literarios, pero es más conocido por su poesía vanguardista y experimental, que lo convirtió en una figura central del movimiento literario conocido como el indigenismo. Sus obras más destacadas incluyen Los Heraldos Negros en 1918, su primer libro de poesía que revela una profunda melancolía y desesperación, y Trilce en 1922, una obra compleja de vanguardistas que desafiaba las convenciones poéticas tradicionales. La vida de César Vallejo estuvo marcada por luchas políticas y sociales. Se involucró en la política de izquierda y apoyó causas sociales, lo que lo llevó a enfrentar la represión política y la persecución en varias ocasiones. Durante su vida vivió en Europa y en el extranjero, incluyendo estancias en Europa y la Unión Soviética. César Vallejo murió en la pobreza en París, pero su influencia en la poesía y la literatura latinoamericana sigue siendo estudiada y celebrada por su innovación lingüística y su compromiso con las injusticias sociales. Vallejo es considerado uno de los más grandes del siglo XX y su legado continúa inspirando a generaciones de escritores y lectores. El poema Trilce fue publicado en el año 1929. Fue un poemario exitoso para César Vallejo. Es el primer poemario el cual se centra en el hogar, la familia, el terruño, la religión, entre otros temas. Es decir, es una obra bastante íntima, centrada en la nostalgia, en las tierras en las que uno nace. Escenas cotidianas, ritmos modernismos y algunos motivos religiosos. Este poemario fue escrito en la ciudad de Trujillo. Hola con todos, mi nombre es Gerald Asensio Ayala y sean bienvenidos a esta exploración de la palabra Trilce. Hoy nos adentraremos en el significado de un nombre en el mundo de la poesía y cómo este puede abrir puertas a un universo de comprensión. Para comenzar, Trilce es una expresión individual de carácter nominal que involucra dos aspectos fundamentales: el aspecto sensible, relacionado con lo que percibimos a través de nuestros sentidos, y el aspecto significativo, que se refiere a los sonidos específicos que conforman la palabra. Por otro lado, en el mundo de los nombres existen dos categorías esenciales:
los nombres universales y los nombres propios. Los nombres universales tienen significados iguales y se aplican a distintos objetos, mientras que los nombres propios son únicos y se asocian a un solo objeto. Ahora bien, adentrémonos en el corazón de Trilce, que este nombre es mucho más que una simple palabra, es una entidad literaria en sí misma. Trilce es un nombre propio, lo que significa que es exclusivo y se encuentra íntimamente entrelazado con un objeto único en el vasto universo de la poesía. También, la palabra tiene ciertas limitaciones. Sin embargo, como nombre propio, Trilce no puede hacer referencia a objetos diferentes a menos que el significado sea claramente distinto. Para desentrañar completamente lo que Trilce representa, debemos sumergirnos en la descripción y las características del poemario al que está intrínsecamente vinculado. La obra literaria es clave para comprender su significado profundo. Trilce es un nombre propio en la poesía que se relaciona de manera única con la expresión poética. Su significado se encuentra arraigado en la obra literaria que lo lleva y nos abre las puertas a un mundo de interpretación. Les habla Berenice Aid Flores Chavarría y el día de hoy hablaremos sobre el poema de César Vallejo, perteneciente a su poemario Trilce, el poema 27, la cual lleva por título He conocido a una pobre muchacha. A una pobre muchacha, a quien conduje hasta la escena. La madre, sus hermanas, que amables, y también aquel su infortunio. Como en cierto negocio me iba admirablemente. Me rodeaban de un aire que de dinastía florida. La novia se volvía agua y cuán bien me solía llorar su duda. Me gustaba su tímida marinera, de humildes aderezos al dar las vueltas, y como su pañuelo trazaba puntos, tildes a la melografía de su bailar de juncia, y cuando ambos burlamos al párroco, quebróse mi negocio y el suyo, y la esfera barrida. Hablemos de la interpretación de los dos primeros párrafos. En el primer párrafo nos da a entender sobre la vida de la muchacha, ¿no? La humildad, la sencillez, el entorno en cómo ella está formada, la pobreza, el sufrimiento, la cual se da a entender metafóricamente en los versos que Vallejo nos da a entender, donde la pobreza es un semblante bastante diferencial, donde el amor puede ser negado por un tema de la pobreza y de no poder contribuir o de cierto modo ayudar con ese tema. También entendemos que la muchacha, quien está llena de dolor y sufrimiento, no puede encontrar la felicidad, donde su mundo está lleno de dolor, su mundo está lleno de contracciones, donde imposibilita la felicidad que ella desea encontrar, donde ella no puede hablar del respecto, donde ella prefiere callar. De razón, describe el baile de la muchacha, ¿no? El baile descrito como tímida marinera y el baile de la juncia. Estas imágenes surgieron en la fragilidad y la vulnerabilidad de la muchacha, donde su timidez, su forma de escribir su amor era mediante el baile, mediante una tímida atracción, donde pueden surgir muchísimas cosas, ¿no? Bueno, nos da a entender, si analizamos minuciosamente cada uno de esos poemas de César Vallejo, podemos encontrar inclusive cultura, donde él se enfocaba en eso, ¿no? Cultura, su familia, el amor,
el destino oscuro que él tuvo, y cada uno de ellos se ve reflejado en cada verso, en cada palabra, en cada metáfora que él usa. Es un análisis en verdad extenso, donde nos tendríamos que pasar muchos años analizando y buscando miles de formas de ver el mundo, porque el mundo no solo se ve desde una perspectiva, se tiene que ver desde una más lejana, más extensa, más minuciosa, donde inclusive el amor y el sufrimiento van de la mano, donde nosotros podemos ser más que solo simples humanos, como él da a entender. Muchísimas gracias. En el poema declamado podemos entender la injusticia, la pobreza, el mal que sentía ella, la muchacha, que la injusticia de no poder protestar de una relación mala, de una relación mal vista, donde se habla de una metáfora, metafóricamente en muchos aspectos, de la realidad del no poder decir lo que sientes, del no poder entender o dar a conocer los sentimientos que tú tienes, donde encontrar el amor y la felicidad en un mundo que está lleno de dolor y sufrimiento es casi imposible, donde podemos dar a entender de que muchas veces el semblante que tenemos en nuestra vida o la perspectiva que tenemos de la realidad puede verse percibida de otra manera, donde nosotros podemos llegar a ver que la pobreza es un tema bastante fuerte, donde muchas veces se nos cierra las puertas al amor. Para finalizar con este documental, quisiera brindar las conclusiones sobre el gran poemario Trilce. Y es que Trilce es una obra vanguardista que representa una ruptura con la tradición poética peruana. El poemario es un mosaico de imágenes, sentimientos, emociones que expresa la angustia, la soledad, la incertidumbre del hombre moderno. Trilce es una obra compleja y difícil de interpretar. Los poemas están llenos de neologismos, distorsiones, sinácticas y rupturas del discurso. Esto ha llevado a que los críticos ofrezcan diversas interpretaciones de la obra. La obra es una expresión del dolor y la angustia del hombre moderno, ya que Vallejo utiliza un lenguaje experimental y vanguardista para expresar los sentimientos de pérdida, soledad y desorientación que caracteriza a la condición del ser humano. Asimismo, Vallejo utiliza su poesía para denunciar la injusticia social. Trilce, de César Vallejo, es un poemario que nos enseña una serie de valores importantes, entre los que destacan los siguientes: la solidaridad, empatía, ética, entre muchos otros.